Efectivamente, República Dominicana desde hace varios años ha tenido interés en explorar las tierras raras que tenemos en Pedernales. Esto representa un riesgo para el medio ambiente. ¿Debe tener el país apertura o debe dar preferencia a sus aliados tradicionales? Solamente 4 minas en el mundo producen más oro cada día que la mina nuestra. Y eso hace que estemos en el mapa. Donde más oro aluvional se ha extraído históricamente ha sido en el río Jaina. El oro cumple con 4 condiciones según el manual de mineralogía de Walter Dana. Por eso nunca compre oro blanco porque no existe. Yo soy partidario de que volvamos al modelo anterior. Que tengamos nuestra reserva de Tengamos oro. nuestras reservas en oro. Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero con un invitado muy pero muy especial y muy querido en este espacio. Cada vez que llega el público se estremece y los comentarios son formidables. Bienvenido Osiris de León, reconocido geólogo, una autoridad nacional e internacional que nos distingue con su presencia. Bienvenido. Saludos amigo y hermano José Peguero. Gracias inmensa por esa hermosa introducción que hace sobre nuestra persona y ojalá que en el transcurso de esta conversación podamos llenar esas expectativas que tú acabas de presentar para la población. Sí, hace un tiempo, don Osiris, nosotros nos referimos a las tierras raras en una intervención que hicimos aquí en este espacio de aproximadamente casi hora y media y lo fragmentamos. Así fue. Pero ahora hay nuevos detalles sobre las tierras raras y que Estados Unidos está colaborando activamente con la República Dominicana para que se encuentre, y ciertamente hay nuevos yacimientos. ¿Qué usted nos puede decir sobre las investigaciones que en este momento están en curso? Mira, efectivamente, República Dominicana desde hace varios años ha tenido interés en explorar las tierras raras que tenemos en Pedernales, sobre todo en el depósito de bauxita de las Mercedes y el depósito de bauxita del Aceitillar, que son, José, 2 depósitos que fueron explotados por la Alcoa Exploration Company desde 1959 hasta 1983. A partir de ahí se hicieron algunas exportaciones menores, algunas a China, otras a Estados Unidos, pero siempre como fuente de alúmina, que es un trióxido de aluminio, Al2O3, que es el componente básico con el cual tú produces el aluminio metálico de la industria automovilística, de las latas de refrescos, de jugos, de cerveza, el aluminio que usas tú en tu casa, etc. Sin embargo, en la medida en que la tecnología ha ido avanzando, José, en esa medida se ha ido descubriendo que en casi todas partes del mundo las bauxitas tienen contenidos importantes de elementos de tierras raras. Itrio, escandio, europio, canolinio, samario, etc. Todo ese grupo que está ahí abajo en la tabla periódica de los elementos, la tabla de Mendeleev, y que llamamos los lantánidos. Esos elementos en el pasado pasaban sin importancia. Yo creo que esos elementos hoy día son los que definen la alta tecnología, José. La cohetería es en base a elementos de tierras raras. Tu pantalla plana hoy día depende de esos elementos de tierras raras. Tu teléfono celular más el cristal en el cual tú puedes ver las fotos que tú tomas y los videos que tú tomas en tu teléfono celular dependen de elementos de tierras raras. Entonces eso ha adquirido un gran valor comercial a nivel mundial, donde China suple prácticamente el 90% del volumen total de tierras raras que se consumen en el mundo. Eso ha motivado a Estados Unidos, a Canadá, a Latinoamérica y sobre todo a nosotros, los del Caribe, a explorar en nuestras bauxitas qué proporción de elementos de tierras raras hay. Porque tú tienes bauxitas en Jamaica, tienes bauxitas en Pedernales de la República Dominicana, tienes un poco de bauxita en Haití, en la zona de Miraguá. Por tanto, el que tenga bauxita, el mejor ejercicio de exploración que puede hacer en el momento actual es tomar sus bauxitas, mandarlas al laboratorio y mediante espectrofotometría de absorción atómica y mediante difractometría de rayos X, ver cuáles elementos de tierras raras están ahí dominantes
¿Y qué tecnología podría poner en práctica para extraer esos elementos y aprovecharlos comercialmente? Porque hoy día tienen un valor extraordinario a nivel global. La República Dominicana, siempre hay un tema con la parte medioambiental. En caso de que aquí se encontrase ya evidencias mucho más fuertes de la calidad de todos estos metales que hay en el país, esto representa un riesgo para el medio ambiente, tomando en cuenta que en otros países se han producido también algunos desastres naturales, porque se trata de un ácido que si no se extrae de una manera adecuada puede que contamine el suelo. ¿Cuál es el riesgo? Mira, en la minería, al igual que en la agricultura, al igual que en la hotelería, al igual que en la industria, al igual que en el urbanismo, lo que tú haces bien tiene un buen resultado. Y lo que tú haces mal tiene un mal resultado. Es como la cantidad de desechos sólidos que tú y yo producimos cada día. Si tiramos la basura a la calle, estamos produciendo un impacto ambiental negativo. Ahora, si esas basuras las clasificamos siguiendo las directrices del Ministerio de Medio Ambiente, la resolución 1/2015, que te dice que separe la parte orgánica por aquí, papeles, cartones por aquí, vidrios por allí, plásticos por allá, no tiene por qué producir un impacto ambiental negativo. Eso pasa con la minería. La minería bien llevada no tiene por qué provocar un impacto ambiental negativo. Yo he estado en grandes minas de diferentes partes del mundo. Muchas de las minas de Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, en minas de Centroamérica, en las minas de aquí, todas, en minas de Estados Unidos. Y las cosas que se llevan bien, siguiendo las directivas trazadas por el organismo ambiental correspondiente, no tienen conflictos con el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué pasa en la interacción minería-medio ambiente? Hay que reconocer que la minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, José. Recuerda que cuando tú fuiste a la escuela primaria, a la intermedia, a la secundaria, siempre te hablaban de la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro, que se englobaban en la edad de los metales. Pero todo eso dependía de la minería. En una época donde no había la debida atención al medio ambiente, porque no se habían acumulado suficientes impactos ambientales negativos como para que la sociedad lo advirtiera. Es a partir de 1992, prácticamente ayer, que tomamos conciencia como sociedad global de que hay que cuidar el medio ambiente. Y en esa cumbre de Río de Janeiro nos ponemos todos de acuerdo en que cada país tiene que elaborar y promulgar una ley ambiental. Pero ya la minería tenía milenios. ¿Qué ocurre? Bueno, pues mucha gente que entró por el carril de la protección del medio ambiente vio operaciones mineras que no cumplían y dijo, la minería destruye el medio ambiente. Pero estaba mirando un modelo viejo de la minería con una ley ambiental nueva. Había una dicotomía ahí, José. ¿Qué pasa con la minería moderna? La minería de hoy día. Ya la minería de hoy día no es la minería del pasado. Es distinta y distante de lo que se hacía en el pasado. Porque hoy día tú tienes en cada país un ministerio de medio ambiente y una ley ambiental que te traza pautas, pero eso no existía 50 años atrás. No había un solo país que tuviera una ley ambiental 50 años atrás. Nuestra ley ambiental se promulgó el 18 de agosto del año 2000. A mí me tocó trabajar como consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, que fue aquella famosa comisión creada por Balaguer, que trazaba las políticas públicas en materia de medio ambiente en el periodo 86-96. Fue cuando hicimos el primer borrador. Me tocó ser parte de ese equipo. Estaba Antonio Tomén, Eleuterio Martínez, Andrés Allén, Plinio Cabrera, el profesor Marcano, todo un equipo que trabajamos hasta altas horas de la noche elaborando el primer borrador de ley ambiental como propuesta. Cuando tú comenzaste con la legislación ambiental, ya la minería era vieja.
hoy día todo proyecto minero se adecua a la ley ambiental. Tenemos el caso de la Barrick en lo siguiente, que es el agua que se expulsa producto luego que se limpia el oro. Eso es un ejemplo que muchas ambientalistas han llamado la atención de la posible toxicidad de esa agua, incluso que contamina ríos más abajo. En ese sentido, ahí se cumple esa práctica ambiental de lo correcto. Mira, el tema de Barrick es un tema interesante de analizar, porque hay que verlo en pasado, presente y futuro. Barrick comienza operaciones a finales del año 2012, cuando ya muchos ambientalistas habíamos hecho, de forma reiterada, la denuncia de que había una severa contaminación por acidez y metales pesados en las aguas del arroyo Margajita, que drena hacia la parte este de la presa de Atillo. Pero esa contaminación no la había provocado Barrick porque Barrick todavía no había llegado al país. Había comenzado con Rosario Dominicana en la etapa en que Rosario Dominicana estaba administrada por el Estado Dominicano. En tal virtud, quien generó esa contaminación fue el propio Estado Dominicano. Rosario Dominicana, como empresa extranjera, tenía 2 plantas de tratamiento de aguas ácidas, donde allí echaba cal para subir el pH, es decir, un agua ácida entraba allí con un pH de 1.8, 2.0, le echaban cal, y esa cal, que es óxido de calcio hidratado, es decir, hidróxido de calcio o cal apagada, cal muerta, subía el pH hasta 9.0 y además se le echaba un floculante para precipitar en grumos los metales pesados. Y el agua salía libre de acidez y libre de metales pesados. Pero eso tenía un costo que lo cubría Rosario Resources. Cuando el Estado Dominicano compra a Rosario Dominicana y toma el control, esto es en el año 1979, por error, quienes administraban tomaron la decisión de dejar de operar las plantas de tratamiento. Y como esa agua ácida que corría por el arroyo Margajita era agua de lluvia que entraba en contacto con la pirita, que es un sulfuro de hierro, FeS2, y con la esfalerita, que es un sulfuro de zinc, ZNS, oxidaba esos 2 minerales y al oxidarlo liberaba azufre y el azufre combinado con el agua te da ácido sulfúrico y bajaba el pH. Pero a su vez el agua ácida disuelve con facilidad los metales pesados como el hierro, el cobre, el plomo y el zinc. Y eso corría por el agua. Entonces, tomamos muestras, las analizamos en los laboratorios, vimos que había alta carga de metales pesados, que había baja concentración en el pH y que aquello había que resolverlo. Finalmente, cuando Barrick tomó la operación en el 2012, se comprometió con el Estado Dominicano a resolverlo sin dejar de aclarar que eso era un problema previo que no le correspondía a ellos, sino que era un problema que le correspondía al Estado. Por eso, en el contrato original firmado entre Barrick y el Estado Dominicano, se aclara que quien tiene que asumir la responsabilidad del pasivo ambiental histórico es el Estado Dominicano, porque el Estado estaba entregando una mina ya con un pasivo ambiental histórico. Entonces Barrick hace inversiones, evidentemente se las cargó al Estado y corrigió ese problema. Y el arroyo Margajita no ha vuelto a correr contaminado porque Barrick tiene estaciones de monitoreo dentro y fuera de la operación minera, porque a ninguna empresa minera le interesa ni le conviene que se vea que desde sus instalaciones está saliendo agua contaminada porque sabe que estaría violando la ley ambiental. En tal virtud, eso es un tema viejo que quien lo generó fue la operación que hizo el Estado Dominicano de esa mina, pero no fue Barrick Gold. O sea, hay que ser justo en ese sentido, y te lo digo porque yo fui un crítico permanente de esa contaminación. El río se veía rojo, tú medías el pH y te daba 1.8, que es acidez extrema. Se supone que la escala del pH va de 0 a 14, donde 7 es el pH neutro. El agua que te suple la casa por la tubería debe tener un pH de 7.0, que es el pH neutro. A partir de ahí hacia abajo, el agua es ácida.
A partir de ahí, hacia arriba, es alcalina. En este caso, el agua era extremadamente ácida, muy agresiva, pero no había restos del proceso hidrometalúrgico, que fue una denuncia que se hizo en los años 80, cuando Rosario Dominicana operaba, y se decía que había cianuro. La UAS, la UNFU, el Indotec, todos hicieron en momentos distintos muestreos distintos de las aguas buscando trazas de cianuro. Ahí no apareció nunca ni cianuro de sodio ni cianuro de potasio. Sí apareció siempre acidez, siempre aparecieron metales pesados y se veía como un descuido en no colectar el agua de lluvia que caía sobre el depósito expuesto a cielo abierto, y eso tenía un costo que el Estado quiso ahorrárselo y lo pagamos en contaminación ambiental. Estos recursos estratégicos, volviendo a las tierras raras, y es bueno que usted diera esa explicación para que se pueda entender lo que inicialmente conversábamos sobre el pasivo ambiental. Es bueno que usted haya dado ese contexto para que el público pueda entenderlo. Y está en el contrato. Pero sí. Está consignado en el contrato. Pero de estos recursos estratégicos nuevos, de concretarse mucho más la investigación, porque se trata de datos preliminares en lo que justamente Estados Unidos está colaborando con la República Dominicana. Sí. Esto se puede traducir en un avance para el país en caso de que sea fuerte la evidencia de que esas personas que viven por allí puedan tener a lo mejor un mejor estilo de vida. ¿Qué representa eso en términos económicos, tomando en cuenta que los mismos vehículos eléctricos y que la misma inteligencia artificial y que todo este avance que está demandando el mundo se sustenta en gran parte en las tierras raras? Mira, ese es un buen tema que lo hemos discutido muchas veces al más alto nivel en la sociedad dominicana. Yo siempre he planteado a los diferentes ministros de energía y minas que hemos tenido que el dinero que le aporte al Estado cualquier operación minera, metálica o no metálica, tiene que ser transparentado frente a la comunidad. ¿Qué ocurre? Vivimos en una sociedad de recursos limitados, donde históricamente el presupuesto está estrangulado. Un déficit, siempre tenemos un gasto mayor que el ingreso. ¿Qué ocurre? Que cuando cualquier empresa minera te hace un aporte que te corresponde en virtud del texto de la Ley Minera 146/71, ya el Estado tiene ese dinero gastado hace tiempo y el dinero se va inmediatamente en esos compromisos y no le queda una partida importante a la comunidad cercana. Cada vez que lo he planteado a un ministro de Energía y Minas, en una reunión formal, la respuesta que me han dado es: Osiris, recuerda que los recursos mineros son nacionales, no son particulares. Si bien es cierto que están en una determinada comunidad, pero son recursos que le corresponden a todo el país. Dice, si bien es cierto que tú tienes oro y plata en Cotuí, de ahí hay que sacar recursos también para la gente de Higüey, de Pedernales, para la gente de Montecristi, de Dajabón, porque también tienen necesidades en materia de educación, de salud, de transporte, de vialidad, etcétera, etcétera. Entonces el presupuesto nacional se nutre de todo lo que le ingresa. Bajo ese esquema, el país ha ido recibiendo cuantiosos recursos económicos de la minería, pero no llega mucho dinero a la comunidad donde se hace la minería. Y es ahí donde yo siempre he entendido y sigo entendiendo que hemos tenido una falla como sociedad. Porque si bien es cierto que los recursos mineros son nacionales, no son locales, la comunidad entiende que recibe un impacto directo por el ruido, por el polvo, por el uso de sus aguas, y que de algún modo esa comunidad tiene que ser resarcida con beneficios de esa operación minera que tienen que ser superiores a los de una comunidad distante que no está recibiendo el impacto del ruido, de la extracción del mineral o de la contaminación eventual del agua en un momento determinado. Por tanto, es un tema que hay que redefinirlo. Yo soy partidario
de que quien primero tiene que recibir la primera partida económica que genera la operación minera es la comunidad. Porque si tú no lo haces así, después que el dinero entra al presupuesto nacional, ya no vuelve hacia atrás, hacia la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien es cierto, tenemos una ley ambiental que establece en su artículo 117 que a las comunidades donde se desarrolla la actividad minera hay que darle el 5% los beneficios netos, a veces hay cierta resistencia a entregarlo porque las empresas te dicen, y con razón, yo tengo un contrato con el Estado, yo le entrego al Estado lo que dice el contrato y en tal virtud el Estado también tiene que asumir una parte de esa contribución de ese 5%. Y el Estado entonces, por las limitaciones presupuestarias que tiene, difícilmente el dinero vuelve hacia atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una redefinición de la administración de los recursos. Primera partida, vamos a suponer que tú sacas un 10%, inmediatamente se genera el recurso. Y ese va directo a la comunidad. Directo, antes de que llegue el otro, al Estado. Por tanto, ya el Estado dice, ya yo estoy cumpliendo con la comunidad donde se hace la actividad minera, sea Pedernales para tierras raras, sea Cotuí para oro y plata, sea Bonao para ferroníquel, sea Maimón para oro y cobre. O sea, digamos, Boca Chica para piedra caliza, o Barahona para yeso, o Samaná para mármol, o Constanza para arcillas industriales, o Monteplata para caolín. Cualquiera de esas cosas. Pero que quien primero reciba su partida sea esa comunidad, con la aclaración de que los recursos tienen que ser priorizados en determinados esquemas. He tenido muchas conversaciones con alcaldes de demarcaciones mineras que han recibido el 5% y lo han utilizado en sueldo, en combustible, en dieta, y no lo han utilizado en reforestación, no lo han utilizado en plantas de tratamiento de agua servida, y en tal virtud no se cumple el mandato de que ese dinero hay que invertirlo en un programa de recuperación ambiental del área que ha sido impactada. Sí. Ahí yo creo que nos queda una tarea pendiente que tenemos que asumirla en el corto plazo. La República Dominicana debe tener apertura hacia el mundo, porque estamos hablando de que la principalía en las tierras raras la lleva China, seguido de Estados Unidos, después Australia, y otros países han mostrado interés. ¿Debe tener el país apertura o debe dar preferencia a sus aliados tradicionales? República Dominicana a nivel de la minería es un referente. Nuestra mina de oro y plata es la quinta de mayor producción en el mundo como mina individual. Por tanto, en el mundo entero se conoce a la República Dominicana como un país de operación minera. Solamente 4 minas en el mundo producen más oro cada día que la mina nuestra. Y eso hace que estemos en el mapa. Pero durante muchos años, a partir del 75, casi hasta el 87, fuimos uno de los 10 más grandes productores de níquel del mundo. Del mundo. Eso implica que nosotros obligatoriamente tenemos que tener apertura con el resto del mundo en lo que tiene que ver con la minería. A China por muchos años le estuvimos vendiendo bauxita. No sé si compraban la bauxita como fuente de alúmina o porque ya tenían alguna referencia de elementos de tierras raras. Es decir, no tengo ese dato porque ese dato nunca se discutió. Cuando alguien compra 10 plátanos en el supermercado, no tiene la obligación de decir qué va a hacer con los 10 plátanos. No hay esa obligación. Entonces, cuando un país le vendía a otro país un determinado mineral de forma cruda, como se vendía la bauxita, el comprador no está obligado a decirte para qué lo va a usar. Si lo va a usar para un relleno, si lo va a usar para extraer aluminio, o para extraer sílice, o para extraer elementos de tierras raras. Lo que sí es que ya hoy día, pues toda la sociedad global está mirando que las bauxitas hay elementos de tierras raras y que esos elementos tienen un valor económico que supera el valor comercial que tiene el trióxido de aluminio, que es el elemento dominante en las bauxitas.
y muy superior al valor de la sílice, porque la sílice casi nunca le hemos dado ningún valor a nivel de arcillas o de bauxita. Le damos valor en otro sentido. Eso quiere decir que si Estados Unidos sigue ayudando a la República Dominicana en la exploración de las bauxitas y logramos cuantificar un volumen importante que pueda ser susceptible de extracción de forma comercialmente rentable y ambientalmente segura, eso podría entonces llevarnos a explotar las bauxitas y comercializarlas con quien nos pague el mejor precio. Y creo que en este caso no habría mayor dificultad con el mercado norteamericano. Por un tema de cercanía, es mucho más fácil tú exportar hacia Estados Unidos porque el costo del transporte es mucho más barato que tú exportar a China hacia allá muy lejano. Entonces yo creo que cuando tú comparas el mercado de Estados Unidos, que está aquí cercano a la vecindad, la Florida está aquí, prácticamente al lado nuestro, de los caribeños, pero China está al otro lado del mundo. Eso quiere decir que al final, si desarrollamos una explotación de bauxita, el mercado tendrá que mirar fundamentalmente hacia Estados Unidos. Sí, pero sin entrar en el campo de la especulación, porque sabemos que usted es un científico, pero pudo haber existido la posibilidad de que China estuviera no solamente explotando la bauxita, sino aprovechando estos recursos de esas tierras raras. Mira, existe esa posibilidad. No es descartable esa posibilidad, porque tú sabes que las grandes potencias, y hay que reconocer que China hoy día es una gran potencia, tienen equipos de investigación científica en todos los niveles y en todos los frentes de trabajo. En todo tipo de tecnología ellos tienen un amplio personal trabajando. Entonces es muy posible que ya desde hace varios años ellos tomaran conocimiento de que en casi todas partes del mundo las bauxitas tenían contenidos importantes de elementos de tierras raras y salieron en un programa internacional de compra de bauxita. Y compraban bauxita donde quiera que había bauxita y que estuvieran en disposición de vender la bauxita. Y no tenían ninguna obligación de decirle, mira, yo voy a comprarte bauxita porque tengo interés de extraer de ahí itrio, escandio, europio, gadolinio, samario, nada de eso. Simplemente decirte, bueno, yo voy a comprar bauxita y nosotros que estuvimos acostumbrados como país a vender bauxita a la Alcoa en función de una fuente primaria de trióxido de aluminio, lo más natural era que pensáramos que era para el uso del trióxido de aluminio, que es la fuente primaria del aluminio. Sin embargo, es muy probable que ese planteamiento que tú haces tenga sentido lógico y que ya ellos tenían conocimiento de eso y en tal virtud estaban comprando la bauxita para obtener elementos de tierra rara. No era tanto el volumen de bauxita que compraban porque no había mucha capacidad de extracción. O sea, no es que se llevaron medio país por ahí ni nada. No, eran volúmenes relativamente pequeños, modestos. Nada comparable con lo que era la explotación de bauxita que hacía Alcoa Exploration Company, nada. Es totalmente distinto. El presidente Abinader dio el paso correcto cuando creó la empresa minera dominicana, para así entonces que la gente no piense que esos recursos se pueden privatizar. Mira, la decisión es correcta por lo siguiente. Hay un detalle que a veces la gente pasa por alto. Si bien es cierto que tú tienes un Ministerio de Energía y Minas, no puedes olvidarte del rol de ese ministerio. El ministerio es un regulador, no es un operador. En tal virtud, tú no le puedes dar a un ministerio rol operativa y rol de regulador, porque son incompatibles. Desde ese punto de vista, es correcta la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de crear una empresa minera dominicana que priorice sus actividades hacia la exploración de elementos de tierras raras en esa bauxita y otros potenciales elementos minerales estratégicos. Eso es correcto. Pero ese sería un rol operativo.
Fíjate que en ingeniería una cosa es el diseño y otra cosa es la construcción. El diseño es el concepto. La construcción ya es la ejecución, la parte operativa. Eso sería en este caso. El Ministerio de Medio Ambiente trazaría la pauta a nivel de regulación, de planificación, pero esa empresa minera ejecutaría de forma directa e independiente, eso es importante que quede claro, e independiente la parte operativa. Porque cuando tú eres regulador, tú me regulas en términos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero al final, el operador es el que decide, es el que opera. Es decir, el operador es el chofer del autobús que va en la carretera y es el que decide dónde frenar o dónde echarse a la derecha o dónde poner las luces intermitentes. Distinto al que planificó el viaje, que está en Santo Domingo. Eso pasa en este caso con la minería. Esa empresa minera dominicana va a ser el operador, va a ser el conductor del vehículo, el chofer del vehículo. Y es el que va a estar tomando las decisiones en el día a día. ¿Qué mineral saco? ¿Cuál dejo en reservas para luego? Como se hace en cualquier operación minera, donde tú tienes un departamento de planificación. Y ese departamento de planificación depende de un departamento de geología. Y geología le dice cómo están distribuidos los elementos metálicos que son de interés de esa extracción. Y entonces, en función de los precios del mercado, el departamento de planificación dice, saco tal porcentaje de este frente, tal porcentaje de este frente y tal porcentaje de este frente. Y con eso hago un mixto y tengo como producto final el volumen que yo necesito sacar para que sea rentable, para que no sea deficitaria la operación. Pero eso es todo operativo. En tal virtud, eso tiene que estar desconectado de lo que es la gestión reguladora que hace el ministerio. Mucha gente dice, pero ¿para qué crear una empresa minera dominicana si hay un Ministerio de Energía y Minas? Es que son roles distintos, totalmente distintos. El ministerio es el regulador, el que traza la pauta. Pero el operador, en este caso la minería, la empresa minera dominicana es quien va a ejecutar esa actividad minera. Entonces fue correcta la decisión porque desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista regulador tiene que existir ese híbrido. Ambas. Tú no puedes dejar que el operador trace las pautas porque las va a poner siempre a su conveniencia. Pero no puede dejar que sea el regulador que diga cómo operar, porque entonces te va a estar frenando permanentemente la operación. Entonces son dos entes distintos que tienen filosofías distintas y alcances distintos. Pero hay una garantía de que eso se quede en manos dominicanas, que eso sea una decisión plenamente del país y que no haya injerencia en ese sentido, porque es lo que le preocupa a don Osiris. Mira, el Estado dominicano nunca ha tenido injerencia extranjera con sus temas mineros. Todo eso es un mito que se ha construido por muchos años, no aquí, en todas partes del mundo. Las empresas mineras vienen y se llevan los recursos mineros. Eso no es así. Nosotros tenemos una ley minera, que es la ley 146-71, promulgada por Joaquín Balaguer en junio del año 1971. Y esa ley te establece en los artículos 145 y siguientes cuáles son los pasos que tiene que dar una empresa nacional o extranjera para optar por una concesión minera. Primero tú optas por una concesión de exploración. Y si tú entiendes, después de haber agotado 1, 2, 3, 4, 5 años de exploración, que hay el recurso suficiente para tú entrar en la fase de explotación, tú le pides al Estado una concesión de explotación. Y el Estado te dice, bueno, mira, la ley dice esto. La participación mínima mía como Estado, según la ley, es el 40%. Mínima. Ahora, si el Estado no se conformó simplemente con hacer el trámite de tu solicitud, sino que el Estado tenía información previa, y esa información previa la puso al servicio de los potenciales concesionarios, ahora el Estado opta por una participación económica mayor al 40% que te dice la ley minera. Y bajo ese escenario el Estado te dice, no, mira, si tú quieres participar tienes que darme mínimo el 50%. Ejemplo, cuando se negoció el contrato con Placerdón, en el gobierno de Hipólito Mejía, ¿cuál fue la referencia que planteamos todos los que estábamos colaborando con eso? La empresa no va a correr ningún riesgo explorando.
no va a gastar dinero explorando, no va a perder tiempo explorando, no tiene que gastar un centavo si no quiere explorando, porque aquí están las reservas probadas de oro y de plata. Y aquí está la tecnología que se puede utilizar y está aprobada. En tal virtud, lo que tiene que hacer el que tenga interés de venir a trabajar con el Estado Dominicano en esto, es traer su dinero y su personal y operar. En tal virtud, el Estado pide que su participación mínima sea el 50%. Wow. O sea, más que lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque el Estado te dice, tú no vas a gastar dinero explorando. Ya eso, ni vas a perder tiempo. Ya ese reporte está aquí. Ya está aquí. Tú vienes a lo seguro. Viene a lo seguro. Y cualquier banco te va a financiar lo que tú le pidas como préstamo para tu planta, porque estas reservas te garantizan cualquier inversión que tú vayas a hacer. $1.000 millones, $2.000 millones, $3.000 millones, $4.000 millones, $5.000 millones, lo que tú quieras buscar en cualquier banco internacional, el banco te lo va a dar en cuestión de horas porque está garantizado con esas reservas de oro y plata que hay ahí. Cuando tú tienes oro y plata, cualquier banco de cualquier parte del mundo te financia cualquier monto de dinero para tu planta porque sabe que su dinero está garantizado con la producción de oro y plata. En ese caso, el Estado, ¿qué hace? Pide mayor participación de los beneficios. Por eso el Estado recibe el 51% de los beneficios de la extracción de oro y plata que hace Barrick y no el 40% que dice la ley. ¿Por qué? Porque el Estado le dijo, no, pero tú no tienes que explorar, no tienes que gastar dinero, no tienes que perder tiempo. Tú vas a lo seguro aquí. Y nosotros te garantizamos como país que tú tienes aquí mineral para 30 años de explotación. Ocurrió lo mismo con la nueva reserva que se encontró también de oro en Cotuí. No, realmente eso es un proyecto de exploración que hay en la periferia y entonces la gente lo está considerando como si fuera parte del contrato original de Barrick Gold, pero es un tema distinto y aparte. Es totalmente distinto. Sí, totalmente. O sea, que por ahí pudiera la República Dominicana renegociar con la Barrick o con cualquier otra empresa minera que quiera explotar ese oro. El artículo 1 de la Ley Minera 146 y el artículo 14 de la Constitución de la República plantean que el Estado es dueño del subsuelo. Y en tal virtud, el Estado tiene la última palabra en cualquier negociación con cualquier empresa nacional o extranjera. Pero te decía ahorita, eso es un mito de que dicen que vienen empresas extranjeras a llevarse los recursos. No es así. Son personas que no han leído la ley ni han dado seguimiento al historial de las concesiones mineras en el país. Quien tiene la última palabra es el Estado. O sea, no es la empresa que viene. El Estado traza. De hecho, fíjate que cuando se llamó a la licitación para la explotación de esa mina, hubo empresas que se retiraron porque pusimos en los pliegos de los términos de referencia una condición. Ninguna tecnología que tenga que ver con tostación. Empresas que habían venido aquí como Newmont, cuyo lado fuerte era la tostación, dijeron, no, sí, el Estado Dominicano está poniendo como condición que no quiere la tostación, pues entonces nosotros nos retiramos y se retiraron. ¿Cuál es el método que utiliza la tostación? Hoy día se utiliza oxidación a presión en autoclave. Hay unas autoclaves donde el mineral se calienta, se oxida rápidamente y se logra en poco tiempo lo que en condiciones normales la naturaleza tomaría años en hacer. Porque el mineral que se explotó originalmente entre 1975 y 1990 estaba oxidado. Es lo que se llamaba la explotación de los óxidos. Entonces ese material oxidado había que refinarlo. Siempre tú tienes que refinarlo porque tú lo que tienes es una roca volcánica que está mineralizada. Ahí hay oro, plata, cobre, zinc y hay hierro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que a ti te interesa en el mercado es el oro y la plata. Entonces, tú lo mandas a refinería porque ya lo que te llega a refinería es un líquido enriquecido con oro y plata y tú has ido separando todo lo demás para que al final el lingote solamente tenga oro y plata, que es lo que le interesa a tu comprador. Si tú dejas que ahí se te vaya un poco de elementos que tu comprador no quiere, te va a penalizar. Te va a restar dinero porque dice, tú me estás mandando esto contaminado. Es decir, si tú vas al supermercado a comprar arroz y el arroz tiene un 10% de habichuela, tú tienes derecho a penalizar al supermercado. Y dice, no, pero yo estoy comprando arroz, no habichuela, porque habichuela yo tengo, así que no, yo no te voy a pagar ese precio. Entonces, en la minería existen las penalidades.
cuando tú despachas al comprador un determinado lingote que tiene un elemento que el comprador no te lo ha pedido, él tiene derecho a penalizarte en el precio. En el precio. Y de ese tiempo, cuando aquí llegó Cristóbal Colón, de ese oro que se encontraba prácticamente fácil en los ríos, ¿qué referencia usted tiene histórica en lo concerniente a eso que al pueblo dominicano siempre le ha llamado la atención? Mira, cuando porque estaba prácticamente en el subsuelo, y uno ve documentales y ellos entonces introducían un recipiente, lo sacudían y ahí tenían el oro. Aquí todavía hay muchos sitios que aparece así. Villa Altagracia. Si tú te vas a la Cuchilla, lo más sucia de Villa Altagracia, vas a ver la misma actividad. Y si te vas a San José de las Matas, vas a ver la misma actividad. Y si te vas a Nagua, vas a ver la misma actividad. Si te vas a Monción, vas a ver la misma actividad. Si te vas a Restauración, vas a ver la misma actividad. Si te vas a Miches, vas a ver la misma actividad. Si esa actividad indígena es lo que llama la atención a los colonizadores cuando llegan aquí en 1492, porque vieron a muchos indígenas que andaban con pendientes de oro. Y entonces ya el español, que conocía bien el oro, dice, ¿dónde ustedes consiguieron eso? Y los indígenas de buena fe, porque veían a los colonizadores como dioses, enviados del cielo, los llevaron a los sitios donde ellos... El principal río, el Jaina, donde más oro aluvional se ha extraído históricamente ha sido en el río Jaina. Cuando Nicolás de Obando llega aquí, Nicolás de Obando no llega para fundar la ciudad colonial. Nicolás de Obando llega para dirigir un emplazamiento cuya tarea primaria era lavar oro en el río Jaina. Por tanto, la primera fiebre del oro no estuvo en California, ni estuvo en Perú, estuvo aquí. República Dominicana. Bueno, en esos momentos no éramos República Dominicana, pero sí era territorio. Era nuestro territorio. Sí, era nuestro territorio. Sí, nuestro territorio. Pero mire qué interesante eso, porque realmente siempre pues el público hace esas comparaciones y siempre vive utilizando analogías cada vez que se refiere a un engaño de que nos vendieron espejitos oro por espejitos. Sí. Bueno, en cierto modo sí, porque los indígenas, al no conocer los espejos y verse de repente, ver su rostro en aquel espejo, entendían que aquello tenía propiedades mágicas. Y en aquel entonces, lo que tenía propiedades mágicas para ellos tenía más valor que cualquier piedrecita brillante que ellos estaban sacando del río. Es después que nos hemos dado cuenta, espérate, que el intercambio era oro por espejitos. Pero el indígena no lo veía así. Cuando él veía su rostro ahí, y hasta ese momento él no había tenido la oportunidad de ver su rostro con esa nitidez, él entendía que él estaba ganando. Porque la piedrecita, él entendía que él iba con la batalla, como tú dices, lavaba y le daba. Entonces, por tanto, si bien es cierto que hoy día, en el siglo XXI, como en el siglo XX, dijimos, bueno, los españoles engañaron a los indígenas entendían que ellos eran los que habían salido gananciosos con ese intercambio. En la realidad, evidentemente, ayer, hoy, mañana, el oro va a tener mucho más valor que cualquier pedacito de cristal que tiene un poquito de pintura por detrás para producir un reflejo. Pero el indígena no lo veía así. El indígena quería seguir buscando más pepitas de oro para intercambiarlas con los españoles por esos pedacitos de espejo. A cambio de esos espejitos. Claro. De esa cotización internacional, vemos que siempre el refugio del mundo es el oro. A República Dominicana le conviene justamente que se mantenga a esos niveles de la actualidad, de que cada vez que en el mundo hay incertidumbre, la inversión se va hacia el oro. Explíquele el porqué también al público. Mira, el oro es un metal incorruptible. No importa el ambiente donde tú pongas el oro, él no se va a oxidar, no se va a deteriorar. El oro cumple con 4 condiciones según el manual de mineralogía de Walter Dana: dúctil, maleable, sectil y amarillo. Por eso nunca compre oro blanco, porque no existe. Cuando alguien te vende oro blanco, te está engañando. Ay, Dios mío. Entonces tú ves mucha gente feliz. Tengo un anillo de oro blanco. No, no. A usted le vendieron un anillo de plata, o le vendieron un anillo de níquel, o un anillo de acero, pero no le vendieron. O sea, usted nunca ha visto un lingote de oro blanco, porque eso no existe. El oro obligatoriamente tiene que ser amarillo para ser oro. Es una condición obligatoria. No hay oro de otro color.
Por más teoría que te planteen, no. Oro es oro. Y cualquier geólogo experimentado en la distancia te distingue el oro de cualquier otro elemento metálico. Te dice, este es oro y este no. ¿Y cómo tú lo sabes? Míralo. Porque tiene un color propio. Cuando tú ves esas muestras que obtienen los arqueólogos en las exploraciones, tú nunca te has encontrado nada de oro blanco. En Egipto, en Cancún, tú nunca has visto eso. ¿Por qué? Porque el oro es amarillo. Por tanto, ese oro es incorruptible. Y ese oro siempre va a seguir siendo un referente en el orden económico. Cuando no existía la moneda, el papel moneda, ya el oro se utilizaba para las monedas en Roma, ¿recuerdas? Sí. Se utilizaba el oro. Entonces, el oro se va a seguir utilizando siempre. Por tanto, el oro ha sido y va a seguir siendo el referente en materia económica global. Por eso tú ves que son dos lados de una balanza. Si el oro sube, el dólar baja. Y si el dólar sube, el oro baja. Es decir, están siempre contrapuestos. ¿Qué pasa? Siempre que tú veas alguna situación económica difícil con el dólar, sobre todo algún anuncio que te haga la Reserva Federal de Estados Unidos, o una baja brusca en las tasas de interés que decreta la Reserva Federal en los Estados Unidos, ya tú sabes que hay problemas con la moneda. Y desde que hay problemas con la moneda, los inversores van y se refugian inmediatamente en el oro. Porque el oro es el único elemento que tú puedes negociar en cualquier parte del mundo sin papeles y sin nada más. Tú vas con un lingote de oro a cualquier escenario en cualquier parte del mundo, inmediatamente te lo compran desde que prueban que sí que es oro. Que es oro. Wow. Y es fácil probarlo. Cualquier experto coge y te lo raya en porcelana y va a ver que la raya es amarilla. Por ejemplo, la pirita, que la gente la confunde con el oro y que le llaman oro de tonto, cuando tú la rayas en porcelana no esmaltada, te da una raya negra. El oro nunca te va a dar una raya negra, una raya dorada. Una raya dorada. Entonces, le están dando los trucos, anoten, señores, para que no se dejen engañar. Nunca raya negra ni raya blanca. Tiene que ser una raya dorada. Dorada, siempre dorada. En tal virtud, los inversores en todas partes del mundo, cuando ven alguna situación preocupante a nivel del dólar, pues cambian sus dólares por lingotes de oro y el oro inmediatamente sube de precio. Don Osiris, ¿por qué en la República Dominicana antes la moneda, o sea, las papeletas decían 100 pesos oro? Sí. ¿Por qué desapareció eso? Nosotros no estamos respaldando nuestro dinero en oro. ¿O a qué obedeció ese cambio? ¿Por qué desapareció eso? 100 pesos oro. Antes era así y era obligatorio. Toda la moneda de todo país tenía que estar respaldada en lingotes de oro que estaban guardados en las bóvedas de su banco central. Tú no podías emitir un billete de $1 dominicano si tú no tenías el valor de ese peso en oro en las bóvedas del banco central. Y eso era lo que justificaba que se pusiera en el billete un peso oro. Lo que te quería decir, este pedazo de papel tiene un respaldo. Está respaldado en un pedazo de oro de igual valor. Y eso le daba seguridad a la economía. Sí. Porque tú no puedes salir a tirar billetes a la calle si tú no tienes un respaldo en la economía. De repente alguien comenzó a convencer a banqueros en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en Alemania, que no era necesario tener todo ese oro guardado ahí. ¿Para qué? Que eso se podía convertir en dinero líquido para inyectarlo a la economía. Que ese dinero ahí guardado no estaba generando intereses, no estaba creando una dinámica económica. Y de repente comenzaron los bancos centrales en todas partes del mundo a vender sus reservas de oro, incluyendo en Estados Unidos. Todavía hay un volumen extraordinario de toneladas y toneladas de oro en las bóvedas de Estados Unidos, pero una parte importante se vendió. Y lo igual lo hizo. Y aquí también pasó igual. Se vendió ese oro. Claro, entonces yo soy partidario de que volvamos al modelo anterior.
Que tengamos nuestra reserva de oro. Tengamos nuestras reservas en oro porque siempre el oro tendrá un valor de mercado superior al de ayer. Y te pongo un ejemplo sencillo. Atención, presidente. Cuando yo era estudiante, una onza Troy de oro costaba $50. Estudiante universitario, estudiando geología. Cuando me gradué ya estaba por el orden de los $60 la onza Troy. Hoy día esa onza Troy está en $2,600. Wow. Dios mío. ¿Te das cuenta? Entonces, y esa va a seguir siendo la tendencia. Va a ser siempre que tú ves que se cae durante un tiempo y baja un 2%, un 5%, un 8%, un 10%. No te preocupes, que él vuelve y se recupera en la medida en que el dólar se debilite. O sea, que usted le recomienda al presidente Abinader que retome esa práctica. Sí, si yo tuviese que dar una opinión sobre ese tema, esa sería mi opinión. Un respaldo en oro. Tener un respaldo en oro. Cuando tú tienes un respaldo en oro, tú tienes las puertas abiertas en todos los bancos internacionales. Claro, y no solamente en dólares, como se ha hecho en la actualidad, que tenemos una reserva importante, pero es en dólares. En dólares. Y dependemos de esa fluctuación, pero como usted dice, en el oro hay una mayor garantía. Hay mucho mayor garantía. Si no, chequea por qué sube el precio. El precio sube porque es un indicador en el orden económico global. Sí. Cualquier persona que tenga 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 millones de dólares en alguna parte del mundo, digamos en Arabia Saudita, y ve que hay un debilitamiento del dólar, inmediatamente compra oro. Porque sabe que ahí su dinero está seguro y no se le devalúa. Totalmente. Y eso es lo que garantiza que ese precio del oro va siempre en ascenso. Si tú tomas la curva del precio del oro desde el año 70 hasta el presente, tú vas a ver que es una curva exponencial ascendente. Qué interesante. Señores, esto ha sido una conversación magistral. Cuántos datos, cuánto conocimiento, la manera en que expone don Osiris, de verdad que amerita que todos los dominicanos le den un aplauso. Vamos a dar un aplauso aquí, porque de verdad que ha sido de verdad una conversación muy fructífera con una persona que conoce a fondo nuestra realidad y que lo explica de una manera llana, sin dejar de un lado la parte técnica para aquellos también que tienen ese nivel técnico y que quieren saberlo. En el país tenemos un déficit importante de geólogos. ¿Qué vamos a hacer con eso, don Osiris? Mira, hay una universidad que está formando geólogos, que es la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. Está en Cotuí, pero no mucha gente de Santo Domingo puede viajar a Cotuí a estudiar. No mucha gente de Santiago puede viajar a Cotuí a estudiar. Por ejemplo, yo soy de Navarrete y yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que fue la universidad que decidió abrir una escuela de ingeniería en geología y minas, pero me quedaba a media hora de distancia. Ir de aquí a Cotuí son 2 horas de ida, 2 horas de regreso, se pone un poquito difícil. Por tanto, yo sería partidario de que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra considere nueva vez la posibilidad de abrir esa carrera, porque ya los que nos graduamos en aquella primera promoción de noviembre del año 1979, pues ya tenemos edad para ir descansando un poco. Y hay que formar nuevos talentos en materia de geología y de minería. Yo creo que quienes estudiamos en Madre y Maestra hemos aportado granitos de arena en la construcción de un camino de desarrollo en la República Dominicana. Entonces hay muchos jóvenes que cuando ven estas conversaciones entre tú y yo se animan con la geología, tanto por la parte de la sismicidad, como por la parte de medio ambiente, como por la parte de la minería, como por la parte de la geotecnia, la parte de la hidrogeología para explorar aguas subterráneas. Es decir, la geología tiene un campo muy amplio que da respuestas a muchos problemas de la sociedad. Y en tal virtud las universidades tienen que tomar conciencia de eso. Lo llegué a tratar un par de veces con Monseñor Agripino Núñez Collado cuando estaba en vida. Y él me decía, Osiris, es que esta carrera es demasiado costosa. Tú no te imaginas todos los esfuerzos que nosotros tuvimos que hacer como universidad para formarlos a ustedes al nivel que los estábamos formando. Y es verdad.
Mucha gente en el país y en el extranjero no me cree que yo estudié en la República Dominicana. La gente piensa que yo estudié en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos o de Alemania o de Reino Unido. No, yo estudié en Santiago, en la Madre y Maestra. Ahí fue mi formación básica como ingeniero geólogo y de minas. Y la idea de la universidad, que fue criticada en su momento, porque decía que no podía estar formando un ingeniero geólogo y de minas porque eso era una mezcla muy rara, funcionó. Porque entonces la universidad decía, yo quiero formar un profesional que cuando salga de aquí, de este campus universitario, si se tiene que insertar en el campus de la ingeniería civil, en estudios de carreteras, de puentes, de presas, fundaciones para edificios, lo puede hacer bien. Pero si tiene que insertarse en la minería metálica de oro, plata, níquel, cobre, lo puede hacer bien. Si tiene que insertarse en la minería no metálica de yeso, piedra caliza, arcilla, mármol, lo puede hacer bien. Pero si tiene que insertarse en el Instituto de Recursos Hidráulicos o en la CAS para explorar aguas subterráneas, lo puede hacer bien. Quiere decir que el diseño conceptual de Madre y Maestra hay que saludarlo, hay que aplaudirlo. A esa universidad hay que felicitarla porque formó 200 profesionales con un nivel que no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad internacional. Tanto así que cuando uno va a dictar conferencias a otras partes del mundo, tú ves que la gente a veces se queda sorprendida con el nivel de desenvolvimiento que tú tienes con diferentes temas, pero eso uno tiene que agradecerlo a la Universidad Católica Madre y Maestra, donde uno estudió, y a la forma en que fue diseñado ese pensum que te permitía a ti estar en el Pico Duarte y resolver un problema en el Pico Duarte, o estar en Santo Domingo, Santiago y Montecristi y resolver cualquier problema de ingeniería que te pusieran en las manos. Fuera un problema de drenaje, fuera un problema de fundaciones, fuera un problema de exploración, un problema de geoquímica. Y yo creo en ese modelo de diseño de pensum académico. Tú formar un profesional con múltiples variables laterales en el orden científico para que él sea capaz de dar respuesta a la sociedad ante cualquier problema complejo que se le presente a la sociedad. Y miren esto, señores, él acaba de llegar hace pocos días de un viaje por Turquía. Egipto. En Egipto. Y allí permaneció con otros científicos del más alto nivel. Así fue. Y es un colaborador activo de medios importantes internacionales, una referencia no solo local, sino a nivel internacional. Sí, precisamente esta semana tuve una participación en Guado y en la X con el amigo y hermano Alipio Coco Cabrera, sí, para orientar a la comunidad hispana sobre el impacto del huracán Milton sobre la parte central y norte de la península de Florida. Y cuando tú ves que un medio de prensa internacional te convoca, o te convoca NTN, o te convoca Telemundo, Univisión, CNN, para que tú le des una explicación sobre un terremoto que ha ocurrido en alguna parte del mundo o a un problema que hay en alguna parte del mundo, tú te sientes satisfecho de la formación académica que recibiste en tu país. Por ejemplo, hace un buen tiempo, ya casi un año, el Servicio Geológico de Estados Unidos publicó un paper donde se hablaba de que algunas áreas de New York se estaban asentando y hundiéndose. Aquello creó pánico, porque los titulares de los periódicos eran New York se está hundiendo. Entonces, ante esa situación, Univisión me llama y me dice, ¿realmente eso es así? No. Mire, eso ocurre de la 14 hacia South Ferry, hacia la parte sur. Pero desde la 14 hacia el norte no va a ocurrir nunca porque la ciudad está levantada sobre roca. Y esa roca resiste 700 veces más peso que el peso que tiene actualmente. Por tanto, no hay ningún riesgo de hundimiento de la ciudad de Nueva York. La gente se tranquilizó. Wow. Y eso es esa formación. La gente se tranquilizó. Bueno. Y eso es ayudar a la sociedad, claro, tranquilizar a la sociedad en un momento donde una información buena no fue bien interpretada. Sí, y no fue bien servida también. Claro, claro. Wow, qué interesante. Y para finalizar, ya que hablamos tanto de tierras raras y oro, a mí me pasó que una vez, una anécdota, en la urbanización Mi Hogar, yo tenía una cadena que me había dado mi padre y escucho que están comprando oro y yo tenía necesidad. Entonces el señor iba con un altavoz, megáfono, y entonces yo voy y me acerco
y el señor se da cuenta que es realmente de oro, pero él le echó como un químico y él me dice, mira, eso no es oro, pero yo te voy a dar 300 pesos. Cuando mi papá se enteró me quería arrancar la cabeza. Pero te dejaste matar. Claro. La cadena de oro. Si hubiese sido oro, no te da un centavo. No, si hubiese sido cobre, ya no lo te da sabes. un Dice, centavo. no, yo te voy a dar 300 pesos para que tú no lo pierdas. Muchos utilizaban agua regia para probar, pero realmente el que sabe de oro lo conoce al vuelo sin siquiera hacer la él prueba. sabía. Lo que pasa, evidentemente, que tú sabes que el volumen total no es oro. Tú sabes que por eso tú has oído hablar desde que tú eres muchacho de oro de 10 quilates, de 12 24 quilates, de 14 quilates, de 18 quilates y de 24 quilates. El de 24 quilates es el oro puro. No tiene nada más, es solamente oro. Pero como el oro es maleable, es dúctil, es sectil, cada vez que alguien te dé la mano con un anillo de oro se va a doblar. Y cuando tú tienes una cadenita se te va a deformar permanentemente. En tal virtud, la gente prefería comprar el oro de 18 quilates porque quiere decir que tiene 18 partes de oro y 6 partes de otros componentes que puede ser plata o puede ser cobre. Pero no es por engañar al comprador, era para darle un poco más de resistencia y reducir ese alto nivel de maleabilidad original que trae el oro. Por tanto, cuando tú tienes que escoger entre oro de 18 y oro de 24, tienes que estar consciente de que oro de 24 es puro, el de 18 no, pero el de 24, entonces, por ser puro, se te deforma permanentemente. Se te pone feo, se te daña, porque se tuerce, porque es que es demasiado maleable el oro. Entonces, los joyeros serios, en el pasado, los años 50, 60, 70, te le ponían un poquitito de plata y un poquitito de cobre para que la resistencia fuera mayor sin dejar de ser oro. Ahora, ya cuando tú comprabas un anillo, una cadena de oro 10, realmente tú tenías 10 partes de oro y 14 que no eran de oro. Por tanto, ya como menos de la mitad era oro, eso no era oro. Eso no era oro. Eso no era oro. Para que ustedes vean, wow, cuánto se aprende. Agradecer a don Osiris de León por su tiempo, por su dedicatoria y por todas esas explicaciones de corazón. Le agradecemos que haya accedido a esta invitación y de verdad nos sentimos sumamente regocijados. Gracias inmensa a ti, amigo y hermano José Peguero, por permitirme haber venido hoy día a inaugurar estos nuevos y hermosos estudios que tiene aquí. Te felicito porque el estudio demuestra que tú vas creciendo en el gusto del público y qué bueno que así sea. Eso demuestra el alto nivel profesional con que tú te manejas. Yo puedo dar testimonio y fe del alto nivel profesional con que tú te manejas con tus invitados. Siempre eres respetuoso de tus invitados y así debía ser en cada programa de radio, de televisión, donde se convoque a alguien para una entrevista. Es decir, aportar a la sociedad. Las entrevistas no deben ser un paredón de fusilamiento donde se ponga a la otra persona contra la pared, ni mucho menos utilizar aquel discurso que he escuchado en periodistas internacionales que dicen que el periodista es aquel que hace preguntas incómodas. No, el periodista no está para hacer preguntas incómodas, está para llevar un diálogo educativo, orientador, ilustrativo para toda la sociedad dominicana. Y tú haces eso, así es que te felicito porque eso es hacer buen periodismo. Gracias, lo recibo con mucha humildad y sé que el público también agradece esas palabras que usted me dijo y le pido a Dios que me mantenga firme en estos propósitos y en estos caminos. Gracias, don Osiris. Gracias inmensa. Recuerden compartir este contenido para que lleguen mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.